Las noticias, protagonistas y tendencias del momento. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. La voz que cuenta la historia mientras ocurre. 9:00 a.m, bienvenidos a En Conexión Radio. Hoy les saluda nuevamente Adriana Núñez Rabascal. Estaré con ustedes hasta la próxima semana, mientras César Miguel Rondón se toma unas vacaciones. Puedes sintonizarnos por Éxitos 107.1 FM, la radio del sur de Miami, territorio Éxitos. También nos puede escuchar por la aplicación Actualidad Media Group, que puede descargarse gratis en el celular o por www.exitos107.com. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, edición y montaje, Jesús Carreño. En los controles, Daniel Patiño. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de saludarles, Adriana Núñez Rabascal, @Adriana Núñez R, en Twitter, en Instagram y en la nueva red de la compañía Meta. Hoy es el día de San Fermín de Amiens, patrono de las corridas de San Fermín, aunque curiosamente los encierros y las corridas no existían en sus tiempos. Para hoy, 7 de julio, tendremos como invitados a Rona Rísquez, periodista venezolana encargada del crimen organizado, de la violencia y seguridad ciudadana, porque ayer medios colombianos afirmaban tener información de la muerte del líder de las FARC, Iván Márquez, en la ciudad de Caracas. El ministro de Defensa de Colombia, Iván Velázquez, señala que no hay confirmación, estamos con las verificaciones, estamos atentos. Pero con Rona vamos a hablar no de la muerte ni especular sobre si pasó o no, sino la presencia guerrillera en Venezuela. ¿Desde cuándo? ¿Qué número de guerrilleros se extienden por Venezuela? Luego iremos hasta Bogotá para saludar a Juan Falconet, quien es analista internacional y consultor político colombiano, porque también hay un cese del fuego con la guerrilla del ELN por 180 días. Lo ha anunciado el presidente de Colombia, Gustavo Petro, mientras hay estas conversaciones que intentan llegar a la paz. Con Jorge Cancino desde Miami, editor principal de inmigración de Univisión, conversaremos sobre este tema. Estados Unidos registra el mayor número de nuevos ciudadanos en más de una década y la mayoría de ellos son latinos. También estaremos saludando a Marjorie Haddad, estratega digital, directora de la agencia Whiplash desde Madrid, porque Meta lanzó oficialmente Threads, esa nueva red social que está compitiendo con Twitter y que ha logrado en tan solo 24 horas 30 millones de usuarios. En nuestro foro estaremos conversando sobre la inflación en Venezuela. La de junio fue de 100%, es decir, acumulada, de junio del año pasado a junio de este año. El mayor aumento lo registra el sector servicios, pero de esa subida imparable del costo de la vida hablaremos con Ángel Alvarado, economista, fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, y con Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera. Acompáñenos en las redes sociales con la etiqueta El Costo de la Vida. El Costo de la Vida, como lo canta Juan Luis Guerra. Y hoy, 7 de julio, pero en 1762, se funda Villa de Upata, actual capital del distrito Piar del estado Bolívar y antiguamente asiento principal de las Misiones del Caroní. En 1846, con la ocupación de las ciudades mexicanas de Monterrey y San Francisco por parte de las tropas americanas, comienza la conquista de Estados Unidos de California. En 1865, en medio de la Guerra Civil estadounidense, son ahorcados 4 de los 8 acusados por participar en la muerte del presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. En 1872, muere León de Febres Cordero, militar y político venezolano. En 1898, el presidente estadounidense William McKinley firma la Resolución Newlands, el tratado de anexión de las islas de Hawái, hasta entonces un reino independiente. En 1915 nace Juan Liscano, poeta, escritor, ensayista e intelectual venezolano. En 1927 nace Simón Alberto Consalvi, escritor, historiador, periodista, político y también fue canciller de Venezuela. En 1953, Ernesto Che Guevara comienza un viaje en el que recorre Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México
para conocer los cambios que se estaban produciendo en esos países y afianzar sus ideas políticas y sociales. En 1976, por primera vez ingresan cadetes femeninas en la Academia Militar de West Point en los Estados Unidos. En 1985, en Inglaterra, Boris Becker se convierte en el jugador más joven en ganar el campeonato de Wimbledon a los 17 años. En 2005, ocurre un atentado terrorista en Londres. Atacantes explotan varios artefactos en 3 vagones del metro y en un autobús urbano, provocando la muerte de 56 personas y dejando heridas a 700. La organización terrorista Al-Qaeda asume la responsabilidad. En 2007, en una ceremonia en el Estadio da Luz en Lisboa, en Portugal, la empresa New Open World Corporation da a conocer las nuevas 7 maravillas del mundo moderno. Y son las siguientes: Chichén Itzá en México, el Coliseo de Roma, la estatua del Cristo Redentor en Río de Janeiro, la Gran Muralla China, Machu Picchu en Perú, Petra en Jordania, el Taj Mahal en Agra, India. Pero la UNESCO no avala la lista por considerarla mediática. En 2009, Google anuncia el lanzamiento de su sistema operativo Google Chrome. En 2017 se aprueba el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares. En 2021, hace apenas 2 años, Jovenel Moïse, presidente de Haití, es asesinado por un grupo de hombres armados que asaltaron su residencia de madrugada en Puerto Príncipe. Y el año pasado, en 2022, renuncia el primer ministro británico Boris Johnson después de que 50 miembros de su gabinete renunciaran en protesta por su gestión y por diversos escándalos. Y nos vamos a conocer lo que pasó en la música. Justamente un día como hoy, 7 de julio, en 1940, nace Ringo Starr, cantante, músico, compositor, actor británico, fundador y parte de los Beatles. En 1957, Elvis Presley consigue su primer sencillo número 1 en el Reino Unido con All Shook Up, su 10º sencillo promocional. Se tuvo además en el número 1 durante 7 semanas. En 1973 nace Andrés Cepeda, cantante y compositor colombiano. Lo escuchamos con Día tras Día. Y antes de continuar con las noticias de Estados Unidos, César Miguel Rondón tiene un mensaje para ustedes. Es la hora de hacer contacto con Hani Martínez Ward. Hani, muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, muchísimas gracias. Estamos aquí desde mi oficina, desde tempranito, recibiendo llamadas. Es muy importante que usted sepa que a la hora de un accidente necesita un abogado de su lado para proteger sus derechos. Siempre digo, no confíen en la compañía de seguro porque la compañía de seguro está para proteger al culpable. Y recuerde, algo súper importante, usted no tiene que pagar nada. O sea, cuando usted llama a nuestras oficinas, usted llama, desde el principio lo atendemos y no va a pagar un centavo, ni al principio ni al final. Del contrario, si ganamos el caso, le vamos a dar dinero a usted. Si perdemos el caso, pues usted no tiene que pagar absolutamente nada. Ah, eso es interesante. ¿Quién paga si hay que pagar y se gana el caso, Hani? Bueno, el que paga es la compañía del seguro de la persona culpable. Nunca va a pagar directamente a la persona, nunca va a pagar usted de su bolsillo. Así que el seguro del culpable es el que va a pagar todos los gastos. Pero eso sí, si usted llama demasiado tarde, ellos ya se van a aprovechar y no van a darle el 100%. Así que para que usted pueda recibir las compensaciones grandes que siempre anunciamos, que ponemos en nuestras redes sociales, necesita un abogado desde el principio que lo apoye y saque todas las evidencias. Ya. El número de Hani Martínez Ward, 855-DOLOR55, 855-DOLOR55, que equivale a 855-365-6755. Repito, 855-365-6755. ¿Por qué no se debe llamar al seguro en el momento del accidente, Hani? Bueno, el seguro simplemente le va a tomar sus datos, va a ver si hay alguna manera, algún porcentaje usted tuvo de culpabilidad y le va a asignar hasta su propio seguro 20%, 30% de culpabilidad. Eso es una estrategia que siempre usan para no pagar el 100%.
y si lo hacen a miles de personas se ahorran millones de dólares. Pero la ley le dice que por usted estar lesionado merece el 100% de la compensación de las lesiones y también del arreglo del carro. Así que por eso es que le recomendamos que nunca hable con el seguro, solamente hable con su abogado de accidentes. Llame entonces a Hani Martínez Ward. Le repito el número: 855-DOLOR-55, 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. El tiempo es clave entonces, ¿no, Hani? Exactamente, solamente tiene 14 días para hacer el reclamo. Hani, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muchísimas gracias. Hani Martínez Ward, abogada de accidentes del escritorio de Ward Law Group. 855-DOLOR-55, que equivale a 855-365-6755. Noticias de Estados Unidos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Y comenzamos con noticias del presidente Biden, porque su administración está apelando un fallo judicial que limitaría a funcionarios y agencias gubernamentales a comunicarse con las empresas de redes sociales sobre la moderación de contenido. Siguiendo con otras noticias de la Casa Blanca, Voz de América reseña: el presidente Joe Biden buscará hacer crecer su relación cercana con el Reino Unido. Esto según la Casa Blanca, cuando cumpla su primera visita al recién coronado rey Carlos III y se reúna con el líder político británico para fortalecer el vínculo entre las dos naciones antes de una cumbre crítica de la OTAN que podría determinar el curso del conflicto en Ucrania. Londres es la primera parada de la gira de Biden por 3 naciones, que comienza el lunes. Luego irá a la capital de Lituania para una cumbre de líderes de la OTAN y posteriormente a Helsinki, la capital del miembro más nuevo de la OTAN, de Finlandia. La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó por primera vez una medicina experimental para el Alzheimer, lo que desencadena un proceso que podría ampliar la cobertura del tratamiento de $26.500 a millones de pacientes. En Houston, un hombre de 25 años fue encontrado después de haber estado supuestamente desaparecido durante 8 años. El joven en realidad no estaba perdido, vivía en casa de su madre. El caso inicialmente llegó a los titulares nacionales la semana pasada cuando Rudy Farías fue encontrado fuera de una iglesia local, al parecer con una serie de moretones y cortes. Farías fue reportado desaparecido en 2015, después de pasear a sus perros. Los funcionarios confirmaron que en realidad regresó a su casa al día siguiente, asumiendo en última instancia nombres falsos y su madre insistiendo en que él era su sobrino. Los informes también sugieren que la familia no era particularmente discreta. Se dice que a menudo aparecían en público usando una identidad alternativa. Se estima que al menos el 45% del agua del grifo de los Estados Unidos está contaminada con productos químicos para siempre, según la nueva investigación del Servicio Geológico de los Estados Unidos. La exposición a ciertos niveles de estos compuestos sintéticos, conocidos colectivamente como PFAS, se ha relacionado con efectos adversos para la salud humana y de animales, incluido un mayor riesgo de cáncer. Así cerramos las noticias de los Estados Unidos. Lo que ocurre en Venezuela con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Piden al gobierno de Maduro medidas para detener el impacto ambiental por la minería ilegal. El proyecto EPA aseguró que, a pesar de los operativos militares desarrollados en los últimos meses en el Parque Nacional Yapacana, en Amazonas, la explotación ilegal no se ha detenido en esa zona, donde aseguró que habitan unas 46 especies de reptiles y anfibios expuestas a un grave peligro. En materia política, Andrés Caleca dice: la paliza que le vamos a dar a Maduro hay que repetirla en 2025 para la Asamblea Nacional. Desde San Fernando de Apure, el candidato a las primarias asegura que cuenta con todo lo necesario para gobernar el país. El candidato independiente a la primaria del 22 de octubre, Andrés Caleca, ve imprescindible lograr el triunfo en la Asamblea Nacional para reinstitucionalizar el país y recuperar la economía. Fuerza Vecinal, por su parte, apoya a quien gane las primarias, comillas,
Creemos en las primarias como el mecanismo idóneo para salir del atolladero político en el que estamos, expresó Gustavo Duque, presidente de la organización y alcalde del municipio Chacao de Caracas. Duque reiteró que no participará en las elecciones primarias con un candidato, aunque apoyará a quien resulte escogido por el voto popular el 22 de octubre. Sobre estas elecciones destacó que la participación de los partidos con sus respectivas maquinarias podrá ayudar a que el voto llegue a todos los centros electorales. Desarticulan una banda de pornografía infantil en Caracas. Fueron capturados 2 hombres y 2 mujeres quienes manejaban un portal dedicado a ofrecer servicios de sesiones de fotos con niñas y jóvenes, desprovistas de vestimenta y sosteniendo encuentros íntimos con adultos. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana desarticularon esta organización que funcionaba en la capital venezolana. Encuesta revela que 67% de la población votaría en la primaria de la oposición. El estudio de opinión, conformado por 1.200 encuestas en todo el país, a cargo de la firma de opinión Delfos y presentado por el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, devela que 85,2% de los venezolanos cree necesario un cambio político y de gobierno. El estudio de coyuntura nacional a cargo del Centro de Estudios Políticos de la UCAP y la encuestadora Delfos también revela que 67% de la población venezolana está dispuesta a votar en la elección primaria. 9:17 de la mañana, es momento de ir al corte y luego seguir con las noticias de Latinoamérica y del mundo. Una pequeña pausa y ya regresamos con Adriana Núñez Rabascal en Conexión Radio por Éxito 107.1. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Adriana Núñez Rabascal en Éxito 107.1 FM, haciéndome maravillosamente el quite. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. Lo que pasa en Latinoamérica en Conexión Radio. Y comenzamos, por supuesto, con lo que ha sido noticia durante toda la noche de ayer y es lo que se cree la muerte del guerrillero Iván Márquez en Caracas, Venezuela. El gobierno de Venezuela no ha dicho nada. Sin embargo, el colombiano dice lo siguiente: Zarco Aldinever es el narco que reemplazará a Iván Márquez en Marquetalia. Esto según El Tiempo. Una fuente del gobierno le confirmó a ese medio de comunicación que Iván Márquez, de 68 años, murió en la ciudad de Caracas. Entre tanto, las agencias de inteligencia consultadas señalan que desde la mañana del jueves están tratando de verificar las versiones que dan cuenta de que Márquez ha muerto en la capital venezolana, en una casa donde permanecía custodiado por hombres del régimen. Esto es una cita textual. El ministro de la Defensa, Iván Velázquez, en una declaración pública dijo que no hay confirmación, estamos en verificaciones, estamos atentos. También el gobierno de Colombia cree que es incomprensible que el ELN siga secuestrando a pesar del alto al fuego. El ministro de la Defensa considera que es incomprensible esto, por lo que pide al grupo que muestren voluntad de paz. Mientras en Argentina el gobierno mantiene reuniones que violaron un decreto presidencial al no registrar que recibió en la Casa Rosada a un directivo del grupo Tequint, que luego de 3 encuentros y una licitación se convirtió en el proveedor de los caños del gasoducto presidente Néstor Kirchner, tal y como lo revela una investigación de CNN. Tenaris Siat S.A. fue la única empresa en hacer una oferta y con ello ganar la licitación de más de $500 millones en mayo de 2022. El director institucional de esta empresa se reunió 4 veces con los entonces jefe y vicejefe del gabinete, según el listado de ingresos de la Casa Rosada al que accedió CNN. 3 de esas reuniones se produjeron en los 3 meses anteriores al alzamiento de la licitación, mientras que la 4ª reunión fue 6 días después de la adjudicación a favor de esa misma empresa. En Ecuador rescatan a las personas atrapadas en el teleférico de Quito luego de una falla técnica. Todas las personas que se encontraban atrapadas fueron rescatadas. En total, las autoridades rescataron a 27 personas que se habían quedado suspendidas en las góndolas cuando el servicio quedó inoperante y 47 personas que se habían quedado sin transporte en la cima de la montaña.
El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, agregó que tras el rescate de todas las personas que estaban en las góndolas, ordenó que se clausuren las operaciones del teleférico mientras se llevan adelante las investigaciones. Muñoz también dijo que las personas no presentan signos de hipotermia o lesiones y ya todos están en sus residencias. Y en Nicaragua, la Iglesia Católica afirma que el detenido obispo Rolando Álvarez va a continuar en prisión. Escuchamos este audio de La Voz de América, cortesía de Unión Radio. El cardenal Leopoldo José Brenes, máximo representante de la Iglesia Católica en Nicaragua, afirmó que Monseñor Rolando José Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y actualmente detenido en la cárcel La Modelo, cumpliendo una sentencia de más de 26 años de prisión por el delito de traición a la patria, se encuentra en buen estado y con buen ánimo. Al responder a algunas versiones sobre una posible liberación del sacerdote católico que aseguraban que tras una ardua negociación entre el Vaticano y el gobierno del presidente Daniel Ortega, el obispo Álvarez podría dejar el país rumbo al Vaticano en los próximos días, el cardenal Brenes explicó a La Voz de América. El mal uso que tienen algunos medios de publicar con noticias falsas sin haber confirmado. Esas noticias falsas totalmente que sigue la cosa igual. Desgraciadamente a veces hacen mal uso algunos compañeros periodistas, ¿ves? De hacer cosas falsas, ¿ves? Sin siquiera consultar. Pese a que actualmente no existen negociaciones para lograr la liberación del obispo Álvarez, el cardenal Brenes comentó que el obispo de Matagalpa está en buen estado de salud, según le han confirmado sus familiares. Sí, según su familia, pues que en algún momento ha ido, pues han dicho que está bastante bien. La última vez que el gobierno de Nicaragua difundió imágenes de Monseñor Rolando Álvarez fue a finales de marzo durante una reunión especial con su familia y desde entonces se desconoce la condición real en la que se encuentra el sacerdote. Algunos organismos de derechos humanos han denunciado que estaría cumpliendo su sentencia en una parte de la prisión conocida como el Infiernillo por las condiciones infrahumanas que tiene, pero esta es una información que tampoco ha sido corroborada ni por la Iglesia ni por la familia del religioso. Sala de redacción, Voz de América. Las noticias del otro lado del mundo. En Conexión Radio. Alemania está en contra de la entrega de bombas de racimo a Ucrania. La ministra de Exteriores de ese país se mostró en contra de la posible entrega a Ucrania de bombas de racimo, un tipo de munición criticada porque tiene un terrible impacto en civiles y que Estados Unidos estudia entregar a Kiev. Comillas. He seguido la información en la prensa y para Alemania rige el Tratado de Oslo, declaró en Viena la jefa de la diplomacia alemana. La Convención sobre Municiones de Racimo entró en vigencia en 2008 y prohíbe la utilización de este tipo de armas por parte de 111 estados. El vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, resaltó hoy en Londres que la inflación en la eurozona puede mantenerse por encima de 2% durante un tiempo, a pesar de que sea moderado, lo que requerirá de que la política monetaria y fiscal trabajen en una misma dirección. La policía del Reino Unido detiene a un hombre luego de esposarse a una de las puertas del Palacio de Buckingham. El hombre también amenazaba con autolesionarse. El sospechoso, de 30 años, se aproximó a las puertas del palacio cerca de las 5:30 hora local del jueves en Londres, cuando se colocaba unas esposas en las manos y se encadenó a la valla de la entrada, según explicó la policía en declaraciones a la BBC. Suben a 10 los muertos por el ataque de Rusia contra Leópolis, en el oeste de Ucrania. El balance de muertos por el ataque ejecutado el jueves por el ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Leópolis ha ascendido a 10, entre ellos 3 niños, según confirman autoridades. El alcalde de esa ciudad señaló en su cuenta de Telegram que en las últimas horas se encontró el cuerpo de una mujer entre los escombros del edificio residencial alcanzado en el ataque que dejó al menos 42 heridos. Y la Organización Meteorológica Mundial alerta sobre los efectos del fenómeno El Niño. Este también es un reporte de La Voz de América, cortesía de Unión Radio.
Una reciente actualización de la Organización Meteorológica Mundial, la OMM, pronosticó que existe un 90% de probabilidades de que el fenómeno de El Niño continúe durante el segundo semestre de 2023. Los expertos de la Organización Climática de la ONU esperan que se trate de un fenómeno de intensidad moderada. El secretario general de la organización, profesor Petteri Taalas, explicó que la presencia del Niño aumentará considerablemente la probabilidad de que se batan récords de temperaturas y de que se desencadene un calor más extremo en muchas partes del mundo y en el océano, lo que es una señal para que todos los gobiernos del mundo tomen medidas para limitar las repercusiones del fenómeno climático en la salud, los ecosistemas y economías de sus ciudadanos. De igual manera, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, también ha llamado la atención de los gobiernos para reducir las altas temperaturas. Las políticas actuales están llevando el mundo a un aumento en la temperatura de 2,8 grados para finales de siglo. Eso significa una catástrofe, pero la respuesta colectiva sigue siendo lamentable. Nos precipitamos hacia el desastre con los ojos abiertos de par en par y muchos dispuestos a hacerlo todo con ilusiones tecnológicas probadas y soluciones milagrosas. Es hora de despertar y dar un paso adelante. Según los especialistas, el niño se produce por término medio cada 2 o 7 años y los episodios suelen durar entre 9 y 12 meses, pero actualmente se produce en el contexto de un clima modificado por las actividades humanas, lo que preocupa a las organizaciones internacionales expertas en el tema y que han advertido sobre las preocupantes repercusiones de este fenómeno. Belén Mora, Voz de América, Washington. César Miguel Rondón, en Conexión Radio. Bueno, y durante toda la noche de ayer se ha hablado de la muerte del guerrillero Iván Márquez, supuestamente en Caracas. Desde Colombia no hay confirmación, tampoco lo hay desde Venezuela. Pero más allá de ponernos a especular si está muerto o no, queremos conversar con Rona Rísquez, quien es periodista y se dedica a investigar la violencia, el crimen organizado y la seguridad ciudadana. Porque de acuerdo con las fuerzas militares de Colombia, hay al menos 2.300 combatientes del ELN que se mueven en territorio venezolano, pero más allá de que en el caso de Iván Márquez fuera parte de la Marquetalia, que es esa disidencia de las FARC, ¿qué pasa con la presencia de la guerrilla en Venezuela? ¿Siguen operando libremente? Y quizás algunos de nuestros oyentes en el mundo y en Estados Unidos se preguntan por qué habría de morir Iván Márquez en Venezuela. Para hablar de eso, de la presencia guerrillera, de los grupos irregulares que siguen en Venezuela a pesar de que Colombia inició un proceso de paz tanto como el ELN y ya firmó con la paz con las FARC en Colombia hace unos 6 años. Rona, bienvenida, ¿cómo está? Hola, gracias por la invitación, Adriana, un gusto. Gracias a ti por estar con nosotros. ¿Cuál es el ámbito de acción de la guerrilla en Venezuela? Porque incluso se ha hablado de su presencia en el llamado arco minero, que es de donde se extrae el oro en Venezuela. Sí, la presencia de la guerrilla en Venezuela, bueno, varía en el caso de las disidencias de la FARC o lo que queda de las disidencias de la FARC, que ya es muy poco, y el ELN. Básicamente están en el caso del ELN en 7 estados de Venezuela, a lo largo de toda la franja fronteriza que va desde Zulia, Táchira, Barinas, Apure, Bolívar, Amazonas y hasta Delta Macuro incluso. Y la presencia no es tan grande como han señalado en algunos casos, pero sí tiene presencia y sí tiene una presencia en un territorio amplio. Y por supuesto que una de sus operaciones más importantes está justamente en la zona minera entre los estados Bolívar y el estado Amazonas. Además de eso, pues también hay presencia de las disidencias de la FARC en al menos 4 estados. Esta presencia es muy pequeña porque justamente en diferentes incidentes curiosos, nunca aclarados, varios de los líderes de estas disidencias murieron en Venezuela entre 2021 y 2022 y bueno, y ahora si se confirmara lo de Iván Márquez, pues sería otro de los jefes de esta guerrilla. Estamos hablando de la FARC, que se desmovilizó en 2016 con la firma del acuerdo de paz, pero que de la cual varios grupos o facciones quedaron como disidentes operando en el territorio venezolano y el territorio colombiano también, y básicamente dedicados al narcotráfico. Dentro de estas disidencias también hay una diferencia. Una es la disidencia que era la que había quedado casi que desde el principio como disidencia del Frente Décimo, que lideraba Gentil Duarte, y la otra es una que surgió en 2019 cuando Iván Márquez y su grupo volvieron a las armas. En este grupo de Iván Márquez, todos
los jefes han sido asesinados en territorio venezolano. Son 4. Bueno, incluso recuerdo que nombraban a Jesús Santrich hace un par de años también como muerto en territorio venezolano. Pero ¿cómo ha hecho esa disidencia de las FARC para operar en Venezuela? Rona, ¿cuenta con algún tipo de apoyo de fuerzas venezolanas? Bueno, en el caso de las disidencias no hay una evidencia de apoyo de las fuerzas venezolanas. Probablemente lo hubo, pero no hay una evidencia, digamos, probable o demostrable, por lo menos que yo conozca, ¿no? Lo que sí era claro es que operaban en territorio venezolano, tenían una importante presencia en el estado Apure, por supuesto también en la zona del Arco Minero y en el estado Táchira, pero esta disidencia fue golpeada en 2000. Primero hubo lo que se llamó la Guerra de Apure en 2021 con el ejército venezolano. En ese caso la guerra la gana, entre comillas, ¿no? La disidencia, cuando secuestra a un grupo de militares venezolanos que luego tuvieron que ser negociados para ser liberados, etcétera. Y luego vino un enfrentamiento que se da entre esta disidencia y el ELN en enero de 2022. Y en ese enfrentamiento sí queda prácticamente minimizada, casi desaparecida la disidencia en el lado venezolano. Allí sí se podía, digamos, hay evidencia según testimonios de personas de la zona y según informes de Human Rights Watch de que la Guardia Venezolana apoyaba al ELN en esta acción contra la disidencia de las FARC. Es importante incluso aclarar nuevamente que esta disidencia no es el mismo grupo de Iván Márquez. Iván Márquez también formaba parte de la disidencia, pero de la disidencia de la segunda Marquetalia. Que por cierto, en esa segunda Marquetalia, de acuerdo con el diario El Tiempo, ya hay un reemplazo, Zarco Aldinever. Rona, ¿usted tiene alguna información sobre esta persona, Zarco Aldinever, si también operaría en Venezuela o es muy temprano para hablar de eso? Sí, creo que es muy temprano para hablar de eso. Igual esa Marquetalia, ese grupo está muy reducido. Los 4 jefes fueron asesinados, Jesús Santrich, alias El Paisa, alias Romaña, y ahora, si es que murió realmente Iván Márquez, todos productos de eventos, como dije antes, poco claros, nunca precisados por las autoridades ni de Venezuela ni de Colombia, en los que pues fueron víctimas de ataques armados. Se habla de que fueron víctimas de mercenarios de las autoridades, de las fuerzas militares colombianas y estadounidenses, pero eso no ha sido precisado. Sin embargo, sí murieron y sí fue en territorio venezolano. Eso sí es algo que se sabe. Y en el caso de Iván Márquez, pues aunque no hay una confirmación, también se presume que murió en territorio venezolano. E incluso se presume que murió en Caracas, no en las fronteras como regularmente ocurren este tipo de ataques. Rona Rizquez nos acompaña, es periodista de La Fuente de Violencia. Perdona, que tenemos alguna diferencia de micrófono. Rona Rizquez nos acompaña, es periodista de La Fuente de Violencia, Crimen Organizado, Seguridad Ciudadana y también es autora del libro sobre el Tren de Aragua, editado por Editorial Dabar. Rona, ¿a partir de cuándo comienza quizás en Venezuela esa presencia del crimen organizado de las guerrillas colombianas? ¿A partir de cuándo comienzan a movilizarse por el territorio nacional? Porque estamos hablando de las disminuidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que entraron en proceso de paz en el 2016 y eso que se llamó las disidencias, hay algunos grupitos acá. Pero en el caso del ELN, la Fuerza Armada Colombiana dice que hay unos 1.300 que todavía se mueven aquí y los diálogos de paz han sido también sede acá en algunas oportunidades y algunos en La Habana. Sí, bueno, la presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela es histórica, es decir, desde que existe la guerrilla básicamente también usa Venezuela como un lugar para moverse, para ocultarse, etcétera. Y lo que sí ocurrió es que después después de 2000, sí se convirtió como Venezuela en un territorio como mayor de tolerancia. Antes de los 2000, pues eran combatidos los guerrilleros en el territorio venezolano. Pero después de 2000, pues lo que se puede concluir es que estas personas han tenido como más libertad para tener presencia en Venezuela. Incluso se da después de la desmovilización o de la firma del acuerdo de paz en 2016, entre 2017 y 2019 se da un fortalecimiento de las disidencias de la FARC en territorio venezolano justamente porque actuaban con total libertad y comodidad y de hecho no es casual que todos los jefes estuvieran en Venezuela, por eso mueren en Venezuela, porque todos estaban en Venezuela.
Rona, muchísimas gracias por Era habernos más fácil, acompañado más seguro operar de acá. Rona Rísquez, muchísimas gracias por habernos acompañado en este momento en Conexión Radio. Gracias. Y bueno, disculpen el delay que tenemos. Rona Rísquez es periodista dedicada a investigar violencia, crimen organizado, seguridad ciudadana y también es autora del libro Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen. 9:37 de la mañana. Al regreso venimos con el foro de la inflación en Venezuela, la indetenible inflación en Venezuela. Acompáñenos con la etiqueta El costo de la vida. Pero antes, César Miguel Rondón tiene un mensaje para ustedes. Contratar los servicios de un abogado de inmigración es un asunto serio. Establecerse en Estados Unidos requiere de trámites que debes realizar con abogados con mucha experiencia y conocimiento, como es el caso de las abogadas de Canelo Fadul Immigration, especialistas en visas de inmigración, laboral, familiar y humanitarias, entre otras. Ellas suman más de 55 años de experiencia asesorando desde la solicitud de la visa hasta la obtención de la residencia y posterior ciudadanía. Si necesitas asesoría para inmigrar y establecerte en Estados Unidos, llama al 305-579-9218. Repito, 305-579-9218. Y si dices que llamas de mi parte, la primera consulta es gratis. También puedes escribir a inmigraya@canerofadul.com. Canero Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Una pequeña pausa y ya regresamos con Adriana Núñez Rabascal en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio. Adriana Núñez Rabascal en Éxito 107.1 FM, haciéndome maravillosamente el quite. Y la inflación en Venezuela acumula 100% en el primer semestre de este año 2023. Tan solo en junio fue de 8,5%, algo que quizás los venezolanos están acostumbrados, pero en el mundo 8% en tan solo un mes es prácticamente una locura. Para hablar de esto, de por qué ha sido indetenible la inflación en Venezuela, nos acompañan hoy en esta conversación Tamara Herrera, quien es directora de Síntesis Financiera, y Ángel Alvarado, economista, fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas. Bienvenidos ambos, ¿cómo están? Hola Adriana, un placer. Un gusto compartir con Ángel. Gracias a ambos Igual por para estar. mí, Tamara. Habíamos vivido esa etapa de la hiperinflación, se detuvo, pero ahora en el sentir venezolano hay nuevamente esa protección de querer gastar de inmediato lo que se tiene, porque al día siguiente o en un par de semanas eso será más costoso. Y sobre todo porque para lo que quizás utilizábamos $100 en el 2017, ahora necesitamos 800. Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera. ¿Por qué el gobierno no ha podido detener la inflación si tanto ha amenazado con torcerle el cuello? Bueno, primero que es una manifestación económica muy difícil de corregir a fondo, pero digamos tenemos que hablarlo como en distintos planos, sobre todo un país que se supone que ha salido de la hiperinflación, pero todavía está en escalas de inflación interanual de 400 y va a terminar el año seguramente un poco más de 200%. Eso es altísima inflación. ¿Por qué no se puede? Hay varias cosas. Primero, temas de fondo. Estoy segura que Ángel va a contribuir mucho allí, pero quisiera concentrar la atención en ese número que señalaste, muy similar al que nosotros estimamos de 9% para el mes. Y creo que hay dos cositas llamativas sobre la inflación de este mes, que es que nosotros habíamos pronosticado que iba a ser un poco más baja que la del mes de mayo. Y resulta que sí hubo un impacto monetario importante, o sea, dinero entrando a circulación, como tú bien señalas, se va al consumo y eso tiene una presión de alza, pero llamativamente se desaceleró el ritmo de depreciación del dólar, es decir, del bolívar, perdón. El dólar creció menos. Entonces aquí estamos viendo una multiplicidad de factores de fondo, por supuesto, pero dentro de la coyuntura hay elementos que aunque el gobierno, ojo que dije, hay una expansión monetaria más que en mayo y sin embargo el gobierno
aumentó su gasto solo en 3% porque lo tiene controlado. Es decir, tiene una política muy restrictiva de corte recesivo y no logra desacelerarlo. ¿Por qué? Porque hay ajustes de costos, ajustes de tarifas, porque hay una unidad tributaria que entró en vigencia con un ajuste brutal que está siendo utilizada, debo decir, la forma es despiadadamente en todas las inspecciones tributarias que se hacen. Cualquier reparo tributario, por ejemplo, equivalente a $300, genera multas de $300,000. Por multa y por supuesto hay mucha corrupción. No hay forma de que todos estos elementos de costo no se transfieran al público, al precio de los servicios y al precio de los bienes. Es inevitable y cualquier mejora en bienes está siendo financiada también en gran medida con la recaudación que hacemos los consumidores, porque no hay una inversión importante de fondo ni por parte del Estado y los privados tienen montones de razones para esperar mejores momentos para invertir en este contexto de demanda muy deprimida. Hablaba Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera. Nos acompaña también desde Filadelfia Ángel Alvarado, quien es fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas. Tamara hablaba de esa política restrictiva, pero si hay un motor, como le gusta decir al gobierno, de la economía venezolana es el petróleo. A pesar de la participación de Chevron, ¿no es suficiente la participación petrolera para poder detener un poco la inflación o hay todo un conjunto, un cóctel que hace que eso siga siendo un monstruo y un fantasma para los venezolanos, Ángel? Cuando el año pasado revisamos las estimaciones de actividad económica para 2023, había un patrón muy claro en los proyectos por esfuerzo propio de PDVSA y es declinación en todos los proyectos. A mí me llamó mucho la atención cuando vi esos números y eso nos hizo desde el observatorio pues, pensar que este año 2023 la economía venezolana podría entrar nuevamente en recesión. Ya tenemos un primer trimestre recesivo, primer trimestre del año, acaba de terminar el segundo trimestre y lo más probable es que también esté en una situación similar, sobre todo teniendo en cuenta que los precios del petróleo son 30% inferiores a lo que fueron el año pasado. El año pasado el precio del petróleo estuvo alrededor de $100 el barril, hoy está promediando en este primer semestre del año $70 el barril y eso va a ser un choque que se va a sentir especialmente en el segundo semestre del año, que es cuando se dio el incremento de precios después de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. Esto está generando serios problemas en todos los proyectos por esfuerzo propio de PDVSA, digamos, sin saber que teníamos que teníamos este choque mucho más profundo de los precios del petróleo y de hecho la OPEP está sumamente preocupada por esta caída de precios. Ya por esfuerzo propio PDVSA tenía declinación. Y lo que yo veía el año pasado era que la licencia general a Chevron no iba a compensar la caída de la producción por esfuerzo propio de PDVSA. Es decir, no había manera de que Venezuela pudiese llegar a 1 millón de barriles o que de pronto pudiese tener un choque importante, porque básicamente el incremento que es bastante discreto de Chevron sobre la producción general de petróleo no está compensando la caída por esfuerzo propio de PDVSA y más con todos los escándalos de corrupción y problemas que han habido que no terminan de generar un cambio positivo en la producción petrolera. Entonces esto hace que, como bien tú dices, ¿no? Si los niveles de exportación son menores, si la actividad económica del sector petrolero se estanca, el efecto sobre la economía general es aún más recesivo. Y eso, como bien señala Tamara, tiene efectos sobre el tipo de cambio. En una economía tan dolarizada, cualquier movimiento del tipo de cambio se traslada a la inflación. Y por otro lado, evidentemente, esto tiene al final pues, un choque que genera todo eso que tú dices, ¿no? De que la economía, de que todo esto está más caro en dólares, de que la gente siente que tiene menor capacidad de consumo y en general, pues en el bienestar de todos los venezolanos. Hablaba Ángel Alvarado, fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, economista, exdiputado a la Asamblea Nacional. Tamara Herrera, economista y también directora de Síntesis Financiera. Si bien el gobierno está en un año preelectoral donde le convendría ir hacia torcerle el cuello o volver polvo cósmico, en palabras del propio Maduro, la inflación, ¿por qué no lo ha logrado? Es decir, ¿es incompetente el Estado
para poder generar el músculo que pueda detener la inflación, quizás no llegar a niveles de un dígito, pero no esto que estamos viendo de 100%, cuando incluso el año pasado habíamos tenido un respiro el primer semestre del año 2022. Sí, no estamos ni remotamente cerca de esas tasas bajas. Nosotros pensamos que la inflación del segundo semestre puede ser más baja y nuestro pronóstico es que va a ser más baja que en el primero, porque el primero está afectado por un mes de enero que todavía arrastraba la locura del quiebre de expectativas de finales del año pasado, y eso fue un choque sumamente importante. Se logró esa desaceleración a tasas de un dígito, pero para nosotros este 9% del mes de junio es una campanita porque debía haberse producido una desaceleración discreta hacia el 4 o 5%, y no fue así. Y lo preocupante es lo que ya señalé, esos factores de costo que le están poniendo un piso a esto, y lo preocupante es que efectos favorables como un menor crecimiento del tipo de cambio, un menor aumento del dólar, no se dejen sentir como si se deja sentir a la inversa su aumento. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aportes favorables de la gestión de Chevron, ya que la mencionan, por ejemplo, ese es un atenuante muy importante en el ritmo del tipo de cambio. Gracias a esas divisas que se paga a la empresa mixta de Chevron hacia el fisco, hay una mejor recaudación y además hay un fluir de divisas en las mesas de cambio privada, y eso ha aguantado un poco el ritmo de esa depreciación del bolívar. Entonces, a uno le preocupa que un gobierno que en mayo frena, todavía tiene inercia en junio frena el gasto, sigue en una política focalizada, atrapado en esta política de tengo que desesperadamente restringir bolívares de circulación porque es su único mecanismo, y no estamos abordando los temas de fondo. Para ese contexto debiéramos haber tenido una inflación todavía más baja. Y es preocupante porque tiene los problemas de costo y los problemas que ya son endémicos. Y hablamos ya cosas de fondo que solamente pueden hacerse con reformas profundas en la economía, y no, bueno, el gobierno tiene resistencia a avanzar en una dirección que lo agilice. Por el contrario, no se ve dispuesto a facilitar del lado de oferta de producción, digamos, todo lo que tiene que ver con costos, alivio de la presión tributaria en el sentido de hacerla más racional, un IGTF que es una destrucción, su focalización en evitar una dolarización, no, lo único que está evitando en realidad ha logrado encarecer porque usas más bolívares, pero rápidamente todos los bolívares se van a convertirse en dólares, sea dentro del sistema bancario local o afuera. El verdadero triunfo sería que uno no buscara divisas para protegerse. Y esos son los temas que solamente pueden revertirse con profundas correcciones de las expectativas, de la credibilidad, que requieren reformas fiscales, monetarias, institucionales muy importantes, como ya muchas veces hemos señalado. Hablaba Tamara Herrera. Ángel Alvarado nos acompaña desde Filadelfia. Ángel, si los ideólogos y asesores del gobierno han sido tan tercos y empecinados en este tipo de políticas, ¿qué nos puede esperar entonces para el resto del año? ¿Volver a la hiperinflación? Bueno, no pienso que se vuelva a la hiperinflación, digamos. Claro, el perro siempre puede volver sobre su vómito, ¿no? Como dice el dicho, pero no, espero que no lleguemos a ese nivel de irracionalidad. Creo que los costos serían aún mayores. Aún así, las opciones son bastante limitadas. Yo creo que vamos a tener una inflación, como bien dice Tamara, sumamente elevada, la más alta seguramente del mundo, de 3 dígitos. Vamos a tener, en mi opinión, una recesión, digamos, que va a comenzar este trimestre que está terminando. Todavía hay que esperar los números, pero es muy posible entremos en recesión, 2 trimestres consecutivos de contracción. Y bueno, vamos a tener mucha más polarización política. Yo creo que mi visión es cuando la situación económica se complica, Maduro se radicaliza, como lo hemos visto
a lo largo de este tiempo. Y por eso este año se parece mucho a 2018, un año, digamos, con mucha radicalización y además con una contracción económica importante, con una situación económica que no mejora. Pienso que ya se desmontó completamente todo el discurso, la narrativa de Venezuela se arregló, digamos, eso ya no tiene ningún tipo de tracción. Y creo que las opciones entonces van a ser bastante duras para el pueblo venezolano, especialmente porque cualquier cambio importante de la política, de las reformas institucionales, de la apertura de los mercados internacionales, la inversión extranjera pasa por lo que ocurra en 2024. Y creo que entonces aquí lo que ocurra en las elecciones presidenciales de 2024 o de las condiciones en las cuales se generen esas elecciones. Así que ya creo que todo el foco está puesto en 2024. 2023 creo que es un año que va a quedar como de recesión y alta inflación. Y la incertidumbre entonces está en cómo será ese 2024 para que ese venezolano, sea trabajador, sea empresario, empiece a pensar en un futuro mejor, pasa por las condiciones políticas en las cuales se lleve todo ese proceso. Gracias a Ángel Alvarado, fundador del Observatorio Venezolano de Finanzas, a quien despedimos en este momento porque tiene otros compromisos. Continuamos conversando con Tamara Herrera, quien es directora de Síntesis Financiera y a quien nos acompaña desde Caracas. Ángel ha puesto el panorama quizás de uno de los años más tristes para los venezolanos, que fue el año 2018, en el que prácticamente la gente andaba por la calle justamente buscando basura, buscando alimentos en medio de la basura. Y el tema de recesión en una economía que perdió 80% de su peso justamente desde el año 2014, puede aún seguir perdiendo, porque veníamos también de un año pasado en el que firmas como Credit Suisse hablaban de un crecimiento importante. Sí, bueno, fíjate, bueno, lamento que se haya retirado Ángel, porque creo que cuando hablamos del crecimiento y las posibilidades de crecimiento de Venezuela, tenemos que estar claro en, digamos, en qué planos lo estamos hablando, ¿no? Desde lo temporal y también en lo cuantitativo. Que Venezuela, ese ejercicio que hacemos los economistas es casi un acto de magia, porque el Banco Central no está publicando indicadores, más bien los gremios son los que están haciendo esfuerzos enormes por hacer su seguimiento y es lo que deben seguir haciendo. Pero ahí hay un tema gravísimo, por cierto, que contribuiría en muchísimo en la mejora de las expectativas si el gobierno publicara las informaciones fiscales, monetarias, perdón, fiscales en todo sentido y además todo lo que es balanza de pagos, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema de crecimiento, yo creo que este es un año que quedó para decir que la mejora del 2022 casi es un espasmo, porque ya se metabolizaron las mejoras que derivaron de la permisividad de una dolarización, de ese buen clima que debe profundizarse hacia la actividad y el estímulo de la inversión privada. En ese sentido, esas cosas están ya metabolizadas y su impulso más bien fue frenado el año pasado mismo con la reforma del impuesto a las grandes transacciones financieras. Eso fue un error gravísimo porque fue inflacionario, fue regresivo, es recesivo, es pernicioso y no logra en definitiva lo que se quería, porque el gobierno puede estar satisfecho porque hay gente que está obligada, que busca pagar en bolívares para ahorrarse el 3% de ese impuesto, pero rápidamente esos bolívares, sean de un consumidor o sea de un productor, van a dólares. Eso no es el triunfo de la solución de levantar la demanda de dinero en Venezuela, es decir, el respaldo del dinero. En el primer trimestre hubo una caída profunda de la demanda por toda esa inflación que traíamos. En nuestra estimación, la economía no cayó como estima el Observatorio de Finanzas, en una profunda desaceleración, y si cayó, creemos que solamente fue en aproximadamente 1 o 2%. Pero eso es solo para decir que hay muchos indicadores que observar. El segundo trimestre, como bien decía Ángel, es un trimestre muy difícil. También es un trimestre que está apuntando a recesión. La industria manufacturera tiene una franca caída porque lo que se ha producido después de esa reanimación tan fuerte del 2022 es que todo el mundo se puso a producir como pudiera para llenar los anaqueles
La demanda se frenó por ese desbocamiento y mal manejo del tipo de cambio el año pasado. Desde agosto del año pasado, esa torpeza fue de un costo enorme y entonces se quedaron los inventarios llenos y eso es lo que está pasando y por eso se frena la producción. Entonces vamos a tener un segundo trimestre que también es recesivo y en el segundo semestre nosotros no estamos viendo factores de estímulo importantes. ¿Qué trato de decir con estos matices? Que puede que termine el año en el lado negativo. Nosotros por ahora estamos creyendo que el sector no petrolero de la economía va a crecer solo 2%, que es muy distinto a decir que estés cayendo en 8%. También creo que la actividad de producción de petróleo ha mejorado, ha salido de esa cota fija de 700. Creo que hay un aporte de producción de Chevron que si no estuviera, efectivamente se vería un declive de la producción que no corresponde a las empresas mixtas de Chevron, pero también estamos teniendo noticias de mayor actividad en Petromonagas, hay algunos acuerdos caminando con Eni. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no es, por favor, es una cosa muy distinta hablar de que estamos desacelerando y es muy mala noticia, pero es distinto a pensar que estamos cayendo en un 8%, cosas por el estilo. Entonces, hay que saber que Venezuela necesita con apremio invertir y estimular, porque no hay factores de impulso con fuerza suficiente. No te das cuenta de que todo tiene que salir del consumidor. No hay ni financiamiento. Si no hay financiamiento bancario, ¿de dónde va a salir la inversión que va a empezar a lubricar la actividad productiva o el consumo mismo? Entonces todo tiene que salir del flujo de caja, sea del consumidor o del productor, y eso tiene un ritmo muy lento. Y el circuito de política económica que ha concebido este gobierno desde el finales del 2018, ya estamos en el 5º año de un esquema de política que está basado en que no tengas bolívares para que no compres dólares y tiene un énfasis recesivo importante. Entonces tenemos sanciones que ponen el panorama pésimo para el petróleo, pero todo el mundo se olvida de que hay 5 años de un componente recesivo en los tributos, en la reducción del gasto, en la contención de salarios, en la ausencia de financiamiento bancario suficiente. Así no vamos a crecer. Y ahí sí es donde hay que poner la urgencia. Tamara, nos corresponde hacer una pausa, pero antes vamos a escuchar un mensaje de César Miguel Rondón y al regreso seguimos conversando sobre la inflación, el alto costo de la vida en Venezuela. ¿Buscas la mejor carne en vara del sur de la Florida? En Nando Grill la carne en vara es hecha a la leña, conservando así toda la jugosidad y todos los sabores que evocan los llanos venezolanos y colombianos, con los más exquisitos contornos para acompañar las más deliciosas carnes. Y viernes, sábados y domingos, música en vivo, arpa 4 y maracas, joropo llanero. Visítanos en nuestras sedes de Doral, Westchester y Homestead para que disfrutes la mejor carne en vara del sur de la Florida. Nando Grill, donde el sabor del llano se siente. Una pequeña pausa y ya regresamos con Adriana Núñez Rabascal en Conexión Radio por Éxito 107.1 FM. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 107.1, la radio del sur de Miami. Bueno, y una canción tan esperanzadora para hablar de lo que hemos estado conversando durante estos 20 minutos, el panorama que luce desolador. Tamara Herrera decía que prácticamente la ilusión de ese primer semestre de 2022 se nos va, no ven factores de estímulo importantes. Si hay una participación adicional a la de Chevron, ¿tampoco sería suficiente? Los aportes que estoy señalando son importantes porque estamos muy chiquititos, pero en rigor son aportes pequeños, no son los que necesita el país. De nuevo, recurro a la imagen que sigo utilizando para ilustrar
lo que le ha pasado al país, que todo el mundo ya sabe, que tenemos el tamaño, que somos el 20%, pero eso quiere decir, no es como cuando tú dices, ay, ahora tengo esto chiquito. No, no, no. Eso quiere decir que hay aproximadamente 12 millones de personas que no caben en esa casa que ahora tiene ese tamaño. ¿Me explico? Ese es, por así decir, el lastre que hay que rescatar después de 8 años de ese colapso tan terrible que ha tenido Venezuela. Entonces, nosotros nos estamos ocupando como debemos, como todos, del día a día, levantamos la mirada, vemos el semestre, vemos el año, vemos el quinquenio y nos ocupamos del 2024, etcétera, etcétera. Ahora, en términos de escala y de ese lastre humano que hay que incorporar a la actividad productiva, que hay que poner en condiciones de atención médica, nutricionales, todas esas son cosas que obligan no solo a poner a funcionar la economía, sino realmente a avanzar en todas las conversaciones que están abiertas esas puertas y no se están utilizando apropiadamente en las negociaciones entre 3 actores fundamentales que eran el gobierno, la oposición y el gobierno norteamericano y también la Unión Europea por otro lado. Entonces, allí hay un espacio de trabajo que debiera verse, que está actuando muy lentamente y no con la urgencia que amerita. Las cosas buenas que se pueden hacer a partir de allí son enormes. Lo mejor que uno puede pensar ahora, lamentablemente, es solo de mejoras en lo electoral si se dan, porque eso depende muchísimo de cómo van a ir las cosas en términos de mediciones de popularidad y decisiones del gobierno al respecto. Pero ese es un espacio de negociación donde no solo debiera moverse con mucho más urgencia el famoso fondo humanitario de los 2 millardos y tanto, sino también estas nuevas ideas que están sobre el tapete para mover. Hay más que hacer, todavía mucho más que hacer para facilitar y dar alivio a la economía. Y no se trata de una visión muy estrecha de mente de dar alivio a un gobierno. Se trata de dar alivio a un país, porque todo eso que ha ocurrido, tanto por el aspecto de las sanciones mismas, como de esta política que no termina de saber salir de la trampa porque no asume las correcciones de fondo porque están en contra de su ideología y eso lo está pagando la población. Entonces, ese coraje para hacer cambio, ese coraje para comunicarse dentro del propio espacio del gobierno, de los mínimos pasos de modernización o flexibilización dentro de tanta terrible polarización que ha sufrido Venezuela, bueno, esos pasos tienen que darse día a día, siempre sin perder de vista que el camino es largo y que los pasos tienen que darse día a día, pero que sería muy bueno que diéramos unas buenas zancadas sólidas, porque como digo, el lastre humano es casi que imperdonable y es apremiante rescatarlo e incorporarlo. Que por cierto, utilizaba justamente esa expresión de el daño humano que se ha causado y de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Finanzas, uno de los aspectos que más ha aumentado este último mes ha sido el pago de servicios, es lo que más ha incrementado. Usted daba cuenta de algunas medidas despiadadas, como por ejemplo el impuesto para pagar en dólares, ese 3% que se conoce como IGTF. También está el tema de, una crisis de servicios públicos que hace que el venezolano tenga que privatizar comprando un tanque para instalarlo en su casa o, en el caso de los estados occidentales, tener plantas de generación de electricidad para poder tener la electricidad que el Estado no garantiza, a pesar de que las empresas que generan esos dos servicios, tanto agua como electricidad, son parte del Estado. Pero en ese prácticamente colapso en el que los venezolanos parecemos The Walking Dead, ¿hay algún tipo de esperanza o definitivamente si el gobierno no se tuerce el tema de la ideología, no hay manera de salir de este atolladero? A ver, yo creo que lo importante aquí es decir
primero que sí hay espacio de mejora gigantesco, trabajo por hacer gigantesco. Eso per se, solo eso per se, es una oportunidad y debiera ser un incentivo enorme. Y justamente lo que hay que atacar son las cosas que frenan la aplicación de ese incentivo. Por eso, ¿dónde está la flexibilización o el pragmatismo del gobierno? Bueno, en promover o inducir a que las empresas se resuelvan parte del problema, pero la deficiencia general es importante. O sea, los racionamientos de agua son frecuentes, por fallas de mantenimiento frecuentísimas, la reposición no existe, las arcas del Estado, por más de que ahora están tratando de poner en orden ciertas cuentas, pero en definitiva son insuficientes. Para hacer el cambio de fondo se necesita disposición política y mental y disposición de converger, de conversar, de poner primero a Venezuela en lugar de primero mi posición, en lugar de el bienestar público y las perspectivas de la población. De las perspectivas, cuando uno dice la población es alimentos, salud y educación, todas esas cosas. Entonces, Venezuela tiene tanto que hacer, hay tanto que hacer por Venezuela en materia de servicios, de infraestructura, que están ahí las oportunidades. Simplemente hay que hacer el esfuerzo y por ahora, ¿en qué consiste el esfuerzo? No ha cesado, pero tiene que venir de las pequeñas recaudaciones, de pequeños aportes, no en la escala que necesita Venezuela para crecer más y mejor, para ser una Venezuela más inclusiva de hecho, no verbalmente, no de palabra, de hecho, con gente incorporada en el trabajo, incorporada en la salud, incorporada en la alimentación. Entonces, sí, por supuesto que yo no estoy absolutamente en contra de cualquier posición cataclísmica. Eso no existe. Lo que hay que tener es sentido de urgencia, pero no cesar en el trabajo. No es que Venezuela se perdió. Esa no es la idea. Venezuela es más que rescatable y más que mejorable. Sin la menor... Tamara, y nos queda poco tiempo. ¿En cuánto tiempo es rescatable si se toman las medidas correctas, si hay un plan de reconstrucción, a pesar de que en este momento no tenemos relaciones con los grandes organismos como el Fondo Monetario Internacional? En 2 minutos, por favor. Ajá, bueno, si tú quisieras hablar de la escala, cuando que volvamos a hacer del tamaño ese, todo el mundo sabe que tenemos que estar hablando de varios lustros. Pero yo lo que quiero señalar es que así como se abusó sarcásticamente, además, porque fue sarcástico hablar de Venezuela se arregló, fíjense solamente el entusiasmo con un pequeño año de crecimiento. Bueno, simplemente poner a marchar las cosas como se debe, y es mucho incluso lo que se puede hacer y lo que puede hacer el actual gobierno dentro del marco actual. Tiene que hacerlo y puede hacerlo, simplemente tiene que disponerse a hacerlo. Es mucho en ese tránsito de tiempo de los lustros, es mucho lo que puede mejorarse cada año y basta ver el entusiasmo que hubo con el 2022. Ahora sabemos que crecer de verdad es un reto a fondo en materia política y de política económica. Tamara, ha sido un gusto compartir con usted estos minutos. Todo mío. Muchísimas gracias a ustedes como siempre. Gracias a Tamara Herrera, economista, directora de Síntesis Financiera, quien nos acompaña desde Caracas, y así cerramos este foro dedicado al alto costo de la vida en Venezuela. 10:18, momento de hacer publicidad, de ir a una pausa. Escuchas a César Miguel Rondón en Conexión Radio. Y a las 10:21 de la mañana nos vamos hasta Bogotá, Colombia, para conversar con Juan Falconer, quien es analista, profesor, consultor político colombiano. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció nuevamente un cese del fuego bilateral de 180 días que concurrirán a partir del 3 de agosto con el ELN, un ELN que, a pesar de estar en un proceso de paz, sigue con sus acciones irregulares. Bienvenido, Juan, ¿cómo está? Adriana, un fuerte saludo para ti y todas las personas que nos escuchan en estos momentos. ¿Hay verdadera voluntad de paz en el ELN?
Adriana, lamentablemente no hay voluntad de paz por parte del ELN y lo que hemos visto ha sido un gobierno complaciente, débil, que hace concesiones, pese a que en las últimas horas y en los últimos días se han incrementado las actividades delictivas de este grupo, y esto pues ha dejado un sinsabor, porque pareciera que nos están vendiendo la denominada paz total como si se hablara de impunidad total, porque este grupo tiene y puede delinquir por todo el territorio nacional y el gobierno hasta ha guardado silencio frente a los últimos acontecimientos muy lamentables como secuestros, hostigamiento a la población civil, entre muchísimas otras. Hablabas de la paz total. ¿Cuán importante es para el gobierno de Gustavo Petro ese anuncio, ese lograr la paz? Pues definitivamente para el presidente Gustavo Petro la paz total es su política estructural, ¿cierto? Es su bandera, fue lo que más nos dijo en campaña y seguramente donde más están sus compromisos políticos. Sin embargo, ese es un proyecto que está tambaleando en Colombia porque la propia ley de la paz total en este momento está un examen en la Corte Constitucional, porque inclusive en su trámite en el Congreso de la República, al parecer se presentaron vicios en su procedimiento, en su trámite, que podría eventualmente dejar sin piso el marco legislativo de este gran proyecto. También se cayó el proyecto de ley de humanización de las cárceles, que también daba ciertas concesiones a estas estructuras criminales en el marco de la paz total. Entonces es un proyecto importante, pero aún así el presidente y su gobierno siguen improvisando en el desarrollo no solo normativo, sino en la aplicación y en el cumplimiento de compromisos. Es su eje central, pero está improvisando. No, y además de eso están los diálogos de paz que se han sostenido tanto en La Habana como en Venezuela, que continúan, y está este cese del fuego anunciado a partir del 3 de agosto, pero vemos que la guerrilla incluso, además de incurrir en atentados, también ha vuelto a la política del secuestro. ¿Cree usted que quizás se pueda llegar a un acuerdo de paz mal hecho, remendado, quizás solo con tal de imponer esa política de paz? Pues Adriana, pareciera que sí, porque el gobierno y el presidente Petro tienen un afán de tramitar, de pasar eso, saltándose los procedimientos, los protocolos, haciendo mal las leyes. Entonces, el presidente sí tiene afán de tomarse la foto y de firmar el acuerdo cualquiera que sea. Inclusive, pareciera que el gobierno tiene temor de pronunciarse con contundencia frente a las últimas actuaciones delictivas como el secuestro de los acentos y los 2 menores. Por ejemplo, hay un paro armado del ELN en el Chocó, que aún se mantiene, hay hostigamientos en Arauca y el gobierno guarda silencio, y el ministro de la Defensa esta mañana hablaba con muchísima timidez, y yo sí quisiera acotar algo aprovechando esta conversación, Adriana. El decreto por el cual se firma el cese bilateral al fuego, que se pone en marcha a partir del 3 de agosto, tiene un pequeño capitulito del que casi nadie habla, y es que las actividades de policía y las actividades militares se suspendieron desde el día de ayer a las 00 horas. Es decir, si tenemos un bache de un par de días, tenemos un periodo de días en el que la fuerza pública en Colombia no los va a perseguir, pero el compromiso del ELN empieza hasta el 3 de agosto. ¿Por qué les dimos ese permiso para delinquir? A mí eso me preocupa muchísimo. Una suerte de zona de distensión nuevamente, es decir, déjalos que hagan lo que quieran hasta el 3 de agosto. Exactamente, a mí eso me parece muy preocupante y no entiendo no solo la razón de ser, sino por qué en la agenda nacional no se debate eso. El decreto es muy corto, tiene 3 páginas, y seguido del capítulo que habla del cese bilateral a partir del 3 de agosto nos encontramos con esta perla, y a mí me parece muy preocupante porque les estamos dando una concesión, un permiso para delinquir, garantizándoles que ni la policía ni el ejército los va a interrumpir en su actividad delictiva. Eso es preocupante y va en contra de la institucionalidad y el orden público en el país. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Conexión Radio. Adriana, a ti un saludo muy especial, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Un fuerte abrazo. Juan Falconer es analista internacional, es consultor político en Colombia y también es profesor universitario. 10:26, cambiamos de tema. César Miguel Rondón, en Conexión Radio.
Y de acuerdo con La Voz de América, autoridades de inmigración de los Estados Unidos informaron que el año 2022 la cifra de personas que recibieron la ciudadanía estadounidense fue la más alta en los últimos 14 años. La mayoría de ellos, o muchos, no dice la mayoría, muchos de ellos son latinos. Un total de 967.500 personas recibieron esta ciudadanía estadounidense. Entre los 5 países de nacimiento y con mayor tasa de naturalización se encuentra México en primer lugar, con 13%, Cuba, República Dominicana. Estados Unidos tiene una larga historia de dar la bienvenida a inmigrantes de todas partes del mundo. Durante la última década, la Agencia de Migración le dio la bienvenida a más de 7,6 millones de ciudadanos naturalizados a la estructura de nuestra nación, dijo la Agencia de Comunicación en una agencia escrita. Está ya en la línea telefónica nuestro invitado, sí, es Jorge Cancino, editor principal de Inmigración de Univisión. Bienvenido, Jorge, ¿cómo está? Buenos días, Adriana. Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se interpretan estos números en momentos cuando vivimos justamente hace apenas un mes todo esto en la frontera, con el intento de la gente cruzar, con ese tercer país que se ha vuelto México, para que los ciudadanos que desean entrar a Estados Unidos pues se queden allí esperando? A ver, hay que separar las cosas. Por una parte está el tema de la frontera, un tema delicadísimo que data desde mediados de 2013, que fue la primera vez cuando Naciones Unidas le advirtió al gobierno de Estados Unidos a través de Naciones Unidas que iba a haber, que se estaba dejando venir una oleada de inmigrantes procedentes de Centroamérica. Estados Unidos ha tardado mucho más de 10 años en tener capacidad de respuesta para poder responder a esta crisis migratoria. Y por otra parte, están los derechos que le asistan a las personas que han inmigrado a Estados Unidos, cumplen con los requisitos y califican, en este caso, para convertirse en ciudadanos estadounidenses. La crisis de la frontera es un aspecto aparte. El tema de las ciudadanías es un tema interesantísimo, es una gran noticia para la comunidad inmigrante estadounidense, porque cada vez hay más ciudadanos naturalizados y habrán otros 8 o 9 millones que están en espera o que reúnen los requisitos para que puedan pedir este beneficio. Jorge, pero justamente el que haya sido una cifra como esta, ¿qué dice justamente de la política americana en el último año? A ver, lo que dice esto, uno, el tema de en los 4 años anteriores, o en el gobierno anterior, mejor dicho, hubo mucho impedimento, muchas trabas para convertirse en ciudadano. Me explico. Al final del gobierno del presidente Obama, el servicio de inmigración tardaba entre 4 a 6 meses en total para poder procesar solicitudes y que las personas se conviertan en ciudadanos por naturalización a través del formulario N-400. Durante el gobierno del presidente Trump hubo tantas restricciones debido a su política de tolerancia cero que los trámites se elevaron de entre 4 a 6 meses, que era lo que antes se tardaba, hasta casi 1 año y medio, incluso más todavía, 2 años para convertirse en ciudadano. Desde que llegó el presidente Biden a la Casa Blanca, los plazos se han ido acortando, no han llegado a los tiempos del 2016, pero ya se está viendo una mejora en los tiempos de procesamiento, hay menos trabas o menos no menos rigurosidad, sino que mayor prontitud en poder atender una solicitud de naturalización, y los tiempos de espera están alrededor de los 8 o 9 meses. En algunos casos extremos pasará de los 12 meses, pero es mucho más rápido. Y lo segundo, Adriana, es que con el hecho de que viene un nuevo examen de ciudadanía a partir del 2024, que va a ser un poco más complejo, entonces estos dos factores es lo que está influyendo que las personas soliciten este beneficio con mayor prontitud. Y quisiera aprovechar con usted también para conversar sobre la ley de DeSantis en la Florida, sí, que ha llenado de preocupación a quienes están en este momento en el estado de la Florida, sobre todo porque incluso quiere castigar a quien traslade a un migrante indocumentado. ¿Cómo lo ven ustedes en la unidad de inmigración de Univisión? Hay mucha preocupación, Adrián. Es la ley más dura de Estados Unidos en este tipo
el Estado sí condena y lo considera un delito en segundo grado que puede incluso llevar a una persona a una pena de cárcel de hasta 30 años si es acusada, por ejemplo, de haber ingresado a sabiendas a un menor de edad indocumentado de un estado a otro. No hace separación que si se trata de un hijo o un pariente cercano. Y la segunda preocupación está en cuanto a que la ley ya entró en vigor el 1 de julio, pero no se conoce a fondo o a profundidad o con transparencia cuál es el reglamento que deben utilizar o que debe utilizar la fuerza pública, en este caso la policía, para el caso de llevar al arresto de una persona. Entonces deja con amplia discrecionalidad a la fuerza pública para ejercer o para aplicar esta ley. Y en segundo lugar, no hay que olvidar de que Florida es uno de los estados que más departamentos de policía tienen acuerdos 287G con el gobierno federal, por lo tanto los agentes también tienen discreción de arrestar a una persona, debería ser por cualquier causa legal razonable, y si descubre en ese procedimiento que la persona es indocumentada, incluso lo puede entregar inmediatamente al Servicio de Inmigración, a ICE, para iniciar un proceso de deportación de Estados Unidos. Por lo tanto, es una ley que es muy, muy preocupante. ¿Y han podido usted, Jorge Cancino, nuestro invitado editor principal de Inmigración de Univisión, conversar quizás con personas en la Florida que ya estén decidiendo abandonar ese estado por el miedo a ser atrapados, deportados, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, en este caso de la ciudad de Miami, que alberga a tantos personajes de diferentes partes del mundo y muchos de ellos no tienen documentos? Mucha gente se ha ido, hemos hablado con ellos, no quieren dar nombres, hay mucho diálogo a través de las redes sociales, donde ellos se van juntando y van externando sus experiencias. Muchos se van, no quieren ni siquiera dar el beneficio de la duda a lo que señalan algunas autoridades, de que esto es para los inmigrantes que van a venir, no para los que ya están. El riesgo es muy alto. Muchos saben que al no tener papeles se dificulta la vida en Estados Unidos. Muchos también que no tienen papeles, no tienen un permiso de trabajo, les va a ser más dificultoso conseguir un empleo. Así es que prefieren emigrar a otros estados a ejercer sus oficios que ejercen acá, en este caso muchos acá en la agricultura, muchos reparan techos, muchos en la construcción, y saben que en otros estados se necesita mano de obra, se van para allá y no van a sentirse tan perseguidos como está hoy en día el estado de Florida. Jorge, y eso también me lleva a preguntarte, ya que dices se están emigrando a otros estados, ¿los llamados estados santuarios podrían ver una ola de llegada de ciudadanos sin documentos que necesitan trabajar y necesitan continuar en los Estados Unidos porque en sus países de origen la situación es demasiado complicada? A ver, yo no les llamo una ola de inmigrantes sin documentos. Son muchos de ellos, Adriana, son inmigrantes que llevan décadas en Estados Unidos, por ejemplo, en el caso de los mexicanos, que al mismo tiempo integran familias mixtas, es decir, están casados con ciudadanos estadounidenses y tienen hijos estadounidenses. Entonces, la fuerza laboral no es una fuerza laboral que se limite solamente a referirse a ellos como personas indocumentadas, sino que son verdaderos núcleos familiares que se están yendo a otros estados, la mitad de la familia con derechos de estar aquí, con derechos de ejercer acá, y algunos de sus integrantes pues no tienen documentos. Eso es importante destacarlo porque las estadísticas hablan de eso, de familias mixtas, y por eso la ley de DeSantis asusta tanto, porque si se aplica como está escrita la ley y no se conoce un reglamento transparente al respecto, va dirigido a la separación forzada de las familias en este estado. ¿Y qué se está haciendo para intentar revertir esto? Jorge Cancino, editor principal de Inmigración de Univisión. A ver, ya hay demandas, Adriana. La Unión Americana de Libertades Civiles está trabajando en esto, también varias otras organizaciones, entre eso el Southern Poverty Law Center, y, en fin, organizaciones nacionales que defienden los derechos de los inmigrantes. Sus departamentos legales están trabajando para la elaboración de los argumentos para ir a los tribunales de justicia
y buscar un freno de estas medidas que consideran ya un lenguaje que se conoció mucho durante el gobierno anterior, que es una ley arbitraria y una ley caprichosa, teniendo en cuenta además, y esto es muy importante, un reciente fallo de la Corte Suprema sobre el tema de las prioridades de deportación. 8 de los 9 jueces concluyeron, definieron, dictaron de que la ley federal de inmigración es competencia del gobierno federal de Estados Unidos, y ese punto es muy importante. Así es que yo me atrevo a decir que en poco tiempo veremos decisiones de los tribunales inferiores bloqueando partes de esta ley de Florida, que es considerada bastante injusta. Por ejemplo, Jorge, Adriana, sí, continúe. paréntesis. Florida considera, por ejemplo, ilegales a aquellas personas extranjeras que ya pasaron un primer proceso de entrevista en la frontera y fueron permitidas entrar a esperar en libertad dentro de Estados Unidos la resolución de sus casos de asilo en las Cortes de Inmigración. A juicio del gobierno federal, esas personas no son ilegales como el estado de Florida los considera con esta ley. Jorge, muchísimas gracias por haber estado con nosotros estos minutos en Conexión Radio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Jorge Cancino es editor principal de Inmigración en Univisión. 10:38 minutos de la mañana. Hacemos una pausa en Conexión Radio, pero antes César Miguel Rondón tiene un mensaje. El próximo 29 de julio, desde las 4 de la tarde, es la Noche de la Herencia Venezolana. En Éxito 107.1 FM te invitamos a celebrarlo y a disfrutar del juego entre los Marlins y los Tigres de Miguel Cabrera. Esta será la última visita de Miggy como jugador activo a el Loan Depot Park, a la ciudad de Miami, donde debutó hace 20 años como Big Leaguer. Habrá un homenaje para Cabrera antes del juego y después habrá un concierto sorpresa. Y con la compra del boleto vas a recibir una camisa conmemorativa del Día de la Herencia Venezolana y tendrás acceso a la preventa de boletos para la Serie del Caribe. Y algo muy importante, al comprar tu entrada estás contribuyendo con Fe y Alegría en Venezuela, esa maravillosa institución educativa de Fe y Alegría. Eso sí, el boleto debes comprarlo solo a través de marlins.com/Venezuela. marlins.com/Venezuela para que así puedas contribuir directamente con Fe y Alegría en la Noche de la Herencia Venezolana. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM. 107.1 Territorio Éxitos. Y Meta ha lanzado en apenas horas Threads, esa red social que intenta competir con Twitter y que en tan solo 7 horas ya había registrado 10 millones de nuevos usuarios. Pero ¿qué diferencia Threads de Twitter? Porque incluso hay una carta dirigida a Mark Zuckerberg, el director ejecutivo de Meta, en la que Twitter y su director Elon Musk amenaza con demandar por apropiación indebida. Para hablar de ello, saludamos a Marjorie Haddad, quien es estratega digital y directora de la agencia Whiplash. Bienvenida, Marjorie, ¿cómo está? Un gusto. Marjorie, ¿se diferencian en algo estas dos redes sociales? La verdad es que la diferencia es bastante imperceptible porque Meta ha logrado hacer una copia fiel y exacta de lo que todos conocemos como TikTok, incluso con algunas mejoras. Vemos una interfaz mucho más limpia, por supuesto actualizada. Incluso se había estado leyendo que cuidaron el hecho de que el nombre de usuario de las personas no sea exactamente el mismo nombre de su arroba, digámoslo así, de forma que no se pueda suplantar identidad. O sea, ellos de verdad tomaron Twitter y la mejoraron para presentarla a su network o a su base de usuarios de toda la vida. Marjorie, yo tuve la oportunidad ya de registrarme, pero me pasa algo. Importé los contactos de Instagram
y siento que es otra cosa, porque quizás la gente que uno sigue en Twitter no es la misma que acostumbra a seguir a Instagram, que es una red más dedicada quizás a lo bonito, a información útil, y Twitter es una red más dedicada a la crítica, al contenido político. ¿Cómo lo ve usted como estratega digital? Sí, además que allí vas a conseguir un montón de gente, quizás de estudios de tus años de colegio, universidad, con la que tienes años que no hablas y que no ves. O sea, es absurdo el hecho de sincronizar los contactos de esa forma, pero a muchos nos pasó precisamente por desconocimiento. Lo ideal o la recomendación ideal es que quienes vayan a ingresar ahorita en Threads intenten crear una comunidad nueva allí, porque la gente igual te puede seguir directo por tu perfil de Instagram. O sea, van a conseguir la forma de ubicar cuál es tu thread y qué contenido estás haciendo allí. Entonces es mejor comenzar de cero. Y el resto de lo que comenta sobre las tendencias, sobre el comportamiento de usuario, esto es algo completamente nuevo para muchos. De hecho, a mí me daba el feeling de que se estaba de nuevo en el 2009, en Twitter del 2009, donde había usuarios que estaban conversando, que no sabían bien de qué se trataba, que estaban como experimentando sin tener una estrategia fija, cosa que en Twitter ya no sucede. En Twitter ya hay matrices de opinión, hay tendencias, la gente sabe a lo que va, hay incluso fuentes de noticias constantes, que todavía en Threads no existe, y creo que para que esta plataforma Threads evolucione es fundamental que los usuarios comiencen a formarla, porque esa es la base del microblogging, básicamente, ¿no? La actualización constante de la información. Y no han parado de crear nuevas redes sociales. Recuerdo hace apenas unos meses, casi un año, cuando llegó Clubhouse y amenazaba con destronar a todas las redes sociales, con ser lo nuevo, y Clubhouse, por lo menos acá en Venezuela, no duró mucho el uso. ¿Crees que Threads sí va a lograr pasar esa barrera? ¿Y qué pasa con competidores como, por ejemplo, Mastodon? Sí, el tema allí es que el negocio de cualquier red social son los usuarios. Entonces Mastodon y Clubhouse tenían esta tarea gigantesca de construir una base de usuarios, de jalar a la gente de otras plataformas que creen su perfil, que inicien sesión para tener millones de usuarios activos que hicieran rentable su funcionamiento. En este caso, Threads no tiene ese problema, porque ya existen los usuarios de Instagram allí, los usuarios de Meta en general. Entonces, es como crear una juguetería y tener a todos los clientes dentro, ¿no? De una vez. O sea, ya tienes a la gente, que es lo más importante. Lo que necesitas es habituarlos a la plataforma y darles un producto lo suficientemente bueno para que lo puedan usar. Esa es precisamente el usuarios que tambaleara a todo el resto de las redes sociales que tenían más de 20 años trabajando. Y cuando dices justamente eso de un producto quizás diferenciador, que se imponga, que la gente entienda, le ha pasado a mucha gente, y lo he leído en Twitter, que andan viendo de Twitter a Threads a ver justamente con qué se quedan, y es prácticamente lo mismo, porque lo que la gente está escribiendo en Threads termina siendo lo mismo que ven en Twitter, y hay como una suerte de duplicidad, o encontrarse con esa amiga del colegio a la que no quieres leer opinando, pero quieres ver la foto de su bebé. Bueno, quizás no te interese mucho eso. ¿La estampida de Twitter a Threads amenaza a Twitter, o crees que la gente se va a quedar con las dos redes sociales? Es 100% una amenaza muy grave para Twitter. De hecho, es la primera en la historia que realmente puede tambalearla. Sucedió con Reddit, en algún momento tuvo miedo, pero no pasó nada. Mastodon también es una pequeña rival, pero ya con Threads es otro tema, porque de hecho la demanda que le hizo Elon Musk a Twitter, que comentabas al inicio, existe gracias a que la razón por la que Meta pudo hacer Threads tan rápido y pudo desarrollarla de esta manera, en la cual no solo igualó la plataforma, sino que mejoró mucho de sus herramientas, es porque ellos contrataron a parte de estos trabajadores que surgieron del despido masivo que hizo Elon Musk el año pasado. Entonces, allí hay una pequeña competencia desleal. De hecho, creo que eliminaría lo de pequeña, porque ya no estamos hablando de competencia, estamos hablando directamente de trampa, de que tomaste toda la información de una empresa y la estás empleando en otra. Que tengo la noción, aunque no soy experta, de que eso no es algo muy legal, porque hay contratos, NDAs, etcétera, que lo impiden, pero se hizo, y gracias a eso, en este momento Threads tiene muchísimo poder, y tiene poder porque los usuarios, por ejemplo, los tuiteros, tienen muchísima ventaja de ir a Threads y comenzar a trabajar allí y hacer audiencia allí muy rápido, que lo estabas tú mencionando ahorita, la audiencia es completamente distinta. Entonces pueden crecer y pueden precisamente dejar Twitter debido a que esto resulta muy atractivo.
Que por cierto, en el mundo Twitter es una red social que quizás no tiene tantos usuarios como puede tener un gigante como TikTok, el mismo Facebook. Y el que esté casado con Instagram le hace que ese crecimiento quizás pueda ser más poderoso y que el Instagram quede relegado a quienes lo siguen usando y ya, y no crezca más Twitter. Sí, ahí está el reto. Ese es el riesgo que tomó Instagram, que es un riesgo bastante corto comparado con cualquier inversión que se pueda hacer en redes sociales. Ellos necesitan que los tuiteros más famosos se vayan a Threads, que como te digo, hay un porcentaje muy alto de que lo hagan, y además necesitan que los grandes influencers de Twitter se pasen a este formato de microblogging, que no es algo sencillo. O sea, es el formato más fácil porque requiere menos producción, pero no necesariamente es, digamos, familiar para todo el mundo. Tiene sus reglas, tiene su forma de proceder y tiene su curva de aprendizaje. Entonces, si eso sucede, definitivamente estaríamos hablando de un dominio completo de Meta sobre cualquier otra plataforma. Si no, siempre quedará Twitter como lo que es, ¿no? Que lo acabas de mencionar, es una plataforma que siempre ha existido a la par de las demás, pero nunca le ha hecho una competencia directa. Y además entiendo, y quizás corrígemelo tú como especialista y directora de la agencia Whiplash, que quizás en otras naciones no es tan utilizado en Twitter como sí lo ha sido en el caso venezolano por el no poder tener medios tradicionales, informativos, hay censura y bloqueos de portales en Internet y uno termina usando Twitter como un periódico. Sí, es bastante relativo. Eso varía muchísimo por países. Hay incluso países del Caribe donde se usa más Facebook, que es algo que nosotros como venezolanos o incluso en países de América y Europa está completamente desechado. Entonces, independientemente del país donde se use, hay 500 millones de usuarios en Twitter que están ahorita validando su comportamiento y que en realidad están descontentos por las acciones que viene tomando Elon Musk para también intentar evolucionar la plataforma. La idea siempre es crecer, ¿no? La idea de Twitter siempre va a ser lograr mejoras para que los usuarios vayan y se sigan registrando, pero esto nunca ha significado una competencia directa con Instagram, porque estamos hablando de una que es la red social de la imagen y otra que es una red social de texto. Han podido coexistir. Por eso este golpe es tan duro para Twitter, porque viene una plataforma gigantesca como Meta y te hace la competencia con muchísimos más usuarios y con muchísimo más poder de inversión. Claro, y ahí va la diferencia. Quizás yo quiero seguir en Instagram a Tom Cruise, pero no lo quiero leer en Twitter porque lo que publica o sus análisis quizás no son interesantes para mí o para otra persona. Exacto, y eso Threads lo cuidó perfectamente. Tú inicias sesión, pero no tienes ni tú mismo, ni la gente que sigues, ni la misma cantidad de seguidores. O sea, tú puedes crear allí una comunidad completamente nueva, precisamente porque el ecosistema es totalmente distinto. Pero esto yo pienso que es muy atractivo para las marcas en este momento, que tengan un lugar donde puedan comunicarse directamente con la gente y colocar directamente el enlace de su producto sin tener que decir link en la biografía o link en las historias. Allí se elimina una fricción de compra muy grande. Ahora que vas justamente a ese detalle, las cosas que quizás positivas tiene Threads frente a Instagram, perdón, frente a Twitter, cosas que Twitter no te permitía, que sí te está permitiendo Threads. A mí me encantó, más allá de que la interfaz es demasiado bonita, estética, intuitiva y se ve muy actualizada, la amabilidad con la que puedes pasar de una aplicación a otra. O sea, hay una conexión directa entre Instagram y Threads. Con un simple botón, una vez que tú inicias sesión, te vas a tu perfil y te devuelves a tu cuenta de Threads. Y además puedes compartir de una manera muy homogénea y amable también tus hilos o tus threads en tus historias de Instagram, que eso es algo que siempre se ha hecho con Twitter, pero de una manera más rudimentaria. La gente hacía captura, le ponía un fondo de color, lo compartía. O sea, era complicado y eso es algo que realmente Twitter nunca va a poder lograr. Entonces esa sincronía, esa facilidad de conexión entre una plataforma y otra es muy, muy cómoda para el usuario. Y al final el usuario lo que busca es eso, ¿no? Hacer las cosas fáciles. Marjorie, muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos en Conexión Radio, tratando de entender qué vamos a hacer ahora con nuestro Twitter. Gracias a ti, siempre un gusto. Marjorie Haddad es estratega digital y directora de la agencia Whiplash. Y a las Estamos 10:05 en Conexión Radio.
Y hoy, 7 de julio, es el Día Internacional de la Conservación del Suelo. Se celebra, obviamente, cada 7 de julio desde el año 1963 en honor al científico estadounidense Hugh Hammond Bennett, quien dedicó su vida a demostrar que el cuidado del suelo influye directamente en su capacidad productiva. Es también hoy el Día Mundial de Cacao, desde el año 2010, cuando la Organización Internacional de Productores de Cacao y la Academia Francesa de Maestros Chocolateros le otorgaron esa distinción para honrar sus propiedades y sus beneficios. Día Internacional del Cóndor, ave emblemática de la cordillera de los Andes en Sudamérica, y en algunos países de América Latina es considerado Día Nacional, como en Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. En Conexión Radio es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, edición y montaje Jesús Carreño, en los controles Daniel Patiño, y ante el micrófono se despide desde Caracas, Venezuela, Adriana Núñez Rabascal, quien estará hasta la próxima semana acompañándolos mientras César Miguel Rondón está de vacaciones. Sigan ahora con Expreso Deportivo con Fernando Arreaza y Daniel Chapela, ya listos con sus papeles en mano, haciendo anotaciones de última hora para compartir con ustedes. Y para variar, Barbarita. ¡Pichos!